noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Vamos a hablar del lío descomunal en el que está sumido este país, sin duda alguna, para que ustedes por lo menos se sientan confortados. Están tan liados los de la tele como nosotros, por lo menos eso, ¿no? En víspera de Todos los Santos, que es una de las fiestas más honorables de nuestra cultura, aunque algunos la nieguen o la procuren destruir. Lo mismo le pasa a la Navidad. El pasado jueves oí a Simón decir que esto de las Navidades es una cosa romántica. Bueno, indescriptible. Luego lo calificamos si nuestros invitados quieren, porque la psicología de Simón da para una serie de especialistas sobre la mente humana. No es el caso. Aquí tenemos especialistas en lo que es la mente política y sobre todo que van a contestarles una cosa esencial. Cuando uno se zampa una sesión completa, sea de la moción de censura, sea de la votación del estado de alarma por 6 meses, tal cual, cuando se la come entera, dice, cualquier ser humano dice, pero estos que están ahí en el Congreso, ¿de verdad saben lo que pasa afuera? ¿Eh? A ver qué dicen nuestros invitados. Don Ricardo Ruiz de la Serna, muy buenas noches. Buenas noches, Xavi. ¿Saben lo que pasa o no? Si lo saben ellos o si lo sabemos nosotros. No, nosotros sí lo sabemos. Por eso digo nosotros, que ha visto ya alguna cola del hambre, ¿no? Usted que es sensible a este tipo de argumentos. A usted eso de que la Navidad sea un romanticismo le debe parecer una patada en el hígado. No, bueno, aquello fue una falta de gusto y de sensibilidad total, pero no solo del hambre, también de la ropa, Xavi. Sí, claro, los usos de roperos. Y lo que va a venir. Y lo de que roperos venir, de parroquias. Luego hablamos de eso. Don Luis Valcarce, muy buenas noches. Un placer, buenas noches. Usted además de verlo, lo combate. O sea que desde periodista digital, en fin. Intentamos, pero ante la pregunta que le hacías a Ricardo, ya te digo que lo saben y les da igual, eso es lo peor. Es decir, don José María Figaredo, que es diputado por Asturias de Vox y persona que nos va a despejar esa duda. Los que estáis ahí adentro, ¿os dais cuenta de lo que está pasando fuera? Bueno, el político de España, con carácter general, vive en el mundo del político. Es un mundo paralelo, un mundo aparte, un mundo en el que los IVAs no se tienen que liquidar ni declarar el día correspondiente, un mundo en el que no se pagan cotizaciones de la Seguridad Social, un mundo en el que no hay que levantar persianas, ni básicamente se enfrenta los problemas del común de los españoles. Es una burbuja aparte y es triste y es duro porque esa burbuja es la que legisla y establece el marco jurídico de toda España. Don Iñaki Ezquerra, muy buenas noches. Buenas noches. Pues nada, yo creo que sí, que viven una endogamia y que efectivamente lo poco que saben les da igual, efectivamente. Bueno, estamos en estado de alarma. Al final se aprobó que fuera por 6 meses hasta el día 9 de mayo. Eso sí, va a tener que pasar 3 veces, solo 3, por el Congreso, Peter Augusto, que nos gobierna y que algunos le llaman aprendiz de dictador con bastante acierto, nos ha impuesto lo que él quería. Una imposición que no es poca cosa, que no es para nada poca cosa, y que él desaira. Es tal su soberbia que prefiere ni siquiera defender lo que le propone la Cámara. Manda un propio y él se queda en casa porque luego va a tener una reunión por la tarde de no sé qué historias. En fin, la situación es un caos que nos hará reflexionar sobre la relación entre las medidas y las comunidades autónomas, sobre la relación entre el Estado y las comunidades autónomas, sobre la utilidad de esas medidas, que es lo fundamental. ¿Es útil ahora esto de las limitaciones perimetrales, ahora que el virus está extendido por todas partes, o también llegamos tarde con eso? Bueno, y la situación de caos que produce, voy a poner por caso los madrileños, pero podría decir los castellano-leoneses o podría decir los andaluces, da igual, da bastante igual. Tanto da igual que hasta ilustres personajes de la política española, ahora ya retirados, dicen que esto es una puta locura. Lo dice Felipe González. Que uno pase de una comunidad a otra, no digo de un país a otro, de una comunidad a otra, y las reglas de juego sean tan distintas, es un problema de gobernanza serísimo. Así no podemos, de verdad que así no podemos. Claro, el que tenga una incidencia de 500 sobre 100.000 tendrá unas determinadas medidas que adoptar, pero tienen que ser previsibles, no que cada uno haga de su capa un sayo. Es una puñetera locura. El lenguaje no es de su época, es de ahora, eso es la puta locura. Iñaki, tienes razón. Sí, es que además
partiendo del hecho de que uno de los grandes obstáculos para afrontar la epidemia esta era las 17 administraciones que había ya de punto de partida, precisamente caminar en esa dirección, lo que llaman la territorialidad, ¿no? Es justo el camino opuesto al que había que seguir. Quiero decir que si el problema es que había 17 administraciones, 17 sanidades en España, y bueno, pues se trataba precisamente de salvar ese obstáculo, que es difícil, pero volver otra vez a diluir y que cada uno haga lo que quiera. Bueno, yo creo que lo que está evidenciando esta crisis sanitaria es pues la inoperancia del sistema. O sea, yo no soy partidario de echar órdagos y decir que hay que acabar con el sistema autonómico, pero sí es obvio que determinadas competencias hay que devolverlas, y una de ellas es la de sanidad. Y bueno, pues todo lo que sea abundar en estos reinos de taifas, que en este caso tienen esta plasmación dramática, cuando estamos hablando de la vida y la muerte y de la salud y la enfermedad, pues me parece que, ya digo, que para lo que tendría que servir es para revisar el sistema que tenemos de una manera objetiva y al margen de los criterios esencialistas que siempre tienen los nacionalismos, ¿no? Qué curioso, Figaredo, que Tezanos, el hombre del CIS, no haga encuestas sobre qué piensan ahora los españoles del sistema autonómico, ¿no? Bueno, eso tenemos muy claro que Tezanos al final lo que es un maquillador de la realidad de Sánchez y un generador de opinión para el gobierno de Sánchez. No busca más que dirigir la opinión general para convertirse en profecía autocumplida, no es más. Entonces, Tezanos aquí me parece que poco diría. Pero la clave del éxito de cualquier país, éxito económico, éxito social, es la seguridad jurídica. Y España vive inmersa con este gobierno en la absoluta inseguridad. Y esta cuestión y esta dispersión normativa con las comunidades autónomas no hace más que abundar en esa inseguridad jurídica, ese estado de alarma cambiante por minutos, que no sabemos qué va a suceder hasta el propio momento de la publicación en el BOE, minutos antes de la aplicación de la norma concreta, es devastador para la economía española. Y aquí volvemos a la burbuja de los políticos y del gobierno, que no son conscientes de los problemas reales de los españoles. Ellos legislan sobre el papel sin tener ni remota idea, ni hacer ni un solo cálculo de cuál va a ser el impacto en la vida de los españoles de toda esa regulación y legislación. Y la prueba la encontramos en que la economía española está devastada. Devastada. Todo el sector servicios se está hundiendo, el turismo ya está hundido y todo eso va a traer consecuencias muy graves, porque no es solo el paro, es la reducción del consumo, que a su vez retroalimenta la caída de más empresas. La situación va a ser dramática, provocada por la errática actitud de este gobierno. Valcarce. Sí, yo creo que esta pandemia, como decía Iñaki, ha puesto en evidencia lo peor que nos podía pasar era enfrentarnos a ella con un sistema autonómico en el cual hay 17 Pancho Villas haciendo la guerra por su cuenta. Entonces, eso está claro. Esta pandemia ha cuestionado por primera vez en 40 años de democracia dos tótems de los cuales eran tabúes y no se podían cuestionar, que eran la sanidad pública y el sistema autonómico. No tenemos la mejor organización territorial, eso ya no lo duda nadie. Es decir, ya sales a la calle y la gente medio se dice que esto es desquiciante. Escucho tonterías como, por ejemplo, un tío en televisión diciendo bájese la aplicación, no sirve para nada, pero bájesela porque es como un compromiso, etc. Claro, no sirve para nada porque los datos no se pueden interconectar entre otras comunidades autónomas. Y por primera vez, antes cuestionabas esto y ya enseguida te mandaban al patíbulo. Ahora todo el mundo, incluso los mismos médicos, dicen así no se puede trabajar. Pero peor que el sistema autonómico es tener un Ministerio de Sanidad que no se enteró de nada. Peor que las 17 comunidades autónomas es tener a un ministro que decía que no iba a pasar absolutamente nada, tener a un Fernando Simón que decía que como mucho iba a haber un caso y que no hayan hecho
que no hayan, no hayan hecho caso de las alertas que envió la Organización Mundial de la Salud, que también tiene mucho que decir en esto, y yo he sido muy crítico con ella, pero teníamos alertas ya para el 30 de enero, ya sabíamos con lo que estábamos enfrentándonos, y aquí había un gobierno nefasto, un gobierno negligente, y un gobierno que priorizó la política por encima de los intereses y la salud de los españoles. Y eso sí que es una auténtica desgracia. Y eso continúa. Y eso sí, y todavía lo peor es que siguen ahí y cada vez se les ve más fuerte. Ricardo. Hay, a mi juicio, 3 competencias que claramente se han revelado que funcionan mejor en manos del Estado, una única competencia que en manos de 17, que son la educación, interior, podríamos ver este mismo problema en el marco de las policías, y sanidad. Lo que sucede, Xavier, es que aquí no solamente falta claridad en las ideas y no solamente falta organización, falta liderazgo. Es cierto lo que decía Luis a propósito de anteponer los intereses políticos a los intereses de la salud. Pero creo que no es únicamente los intereses políticos de un determinado sector de la sociedad, sino una determinada élite política. Antes decía Figaredo que habían sumido a los españoles en la inseguridad jurídica. Es absolutamente cierto. Pero a cambio de ganar seguridad jurídica para ellos mismos, a través de un estado de alarma prolongado durante 6 meses, que va a permitir no una suspensión, pero sí una restricción de derechos y libertades como hasta ahora no hemos visto en España, donde sí va a haber la posibilidad de imponer, por ejemplo, límites a la libertad ambulatoria en determinadas horas, donde sí va a haber un margen de actuación que va a tener el gobierno que hasta ahora ningún gobierno ha tenido, amparado por una normativa de excepción. Y sin acreditar que científicos digan que eso sirve para lo que se propone. Sin acreditar, por una parte, lo que dicen los científicos y sin acreditar la proporcionalidad. Fíjate que hasta ahora, en la situación anterior en la que se decretó el estado de alarma, que fue la huelga de controladores aéreos, se suscitó por 30 días. Y ya en aquel momento parecía excesivo. Es verdad que luego cuando fue al Congreso se aprobó tal como lo pedía el Gobierno. Pero no se planteó que de 15 a 30 días fuese proporcional. Al contrario, hubo ya una advertencia de decir, oiga, ¿cómo razona usted estos 30 días? Ahora tenemos 6 meses, Xavier. 6 meses en los cuales el Gobierno va a poder continuar con procedimientos de contratación de urgencia, con opacidad en la toma de decisiones, en la elaboración de informes, en las listas de expertos. Creo que la situación es muy preocupante. Hace algunos programas atrás, coincidí también con Luis, y dijo una cosa que fue realmente premonitoria. Dijo, hay que prestar atención a lo que está sucediendo en otros países. Y mencionaste, si no me falla la memoria, específicamente Argentina con la toma de tierras. Hablábamos a propósito del tema de la ocupación. Es que si vemos lo que está pasando en los países donde esta línea ideológica gobierna y tiene el poder, hay hitos que podemos ir identificando. El control de la judicatura, el control de la fiscalía, el control de la judicatura, la imposición de agendas políticas en la administración que benefician a un grupo, a un sector ideológico en lugar de beneficiar al conjunto de la sociedad, el recurso a la normativa de excepción y la ruina económica inducida, agravada por las decisiones que se toman. Entonces, hay realmente, Xavier, un panorama muy, muy preocupante, muy preocupante. Bueno, se habló de crisis de liderazgo, yo lo voy a ampliar, no solo de liderazgo, sino de clase política. Estamos en un conflicto. Mira, cuando las cosas van bien, cualquiera sirve para cualquier cargo, o casi cualquiera, pero cuando las cosas van mal, necesitas al mejor. Y no lo tenemos, pero no lo tenemos, si miran el escalado de administraciones hasta la local, pues la cosa genera dudas. Ustedes están perplejos con la utilización a veces perversa, a veces malévola de conceptos como el toque de queda, el estado de alarma, la restricción perimetral, el papel del Estado. Y claro, ahí quiero yo llegar, a que si nos lo explica nuestra clase política, vamos de cabeza al diván del psiquiatra. Escuchen, si no, cómo lo explicaba Emiliano García Paje. Nadie quiere la alarma. Todos queremos el Estado. Algunos quieren la alarma a base de acabar con el Estado. Yo defiendo lo contrario. No podemos acabar la alarma, no podemos combatir la alarma del virus sin el Estado. Para que les quede muy claro. Este hombre tiene asesores de imagen,
los que le escriben los discursos. Es un varón autonómico con una larguísima experiencia. Un hombre que vive que dirige una comunidad autónoma que ha perdido vidas por un tubo. Las residencias de ancianos de Tomello o Sodín, un montón de ellas son testigos. Hombre, digo yo, lo primero, el respeto a la gente a la que administras. Y lo segundo, una sensación de equilibrio. Si no tienes nada que decir, no aparezcas. Si tienes algo que decir, piénsatelo bien. O sea, que entres en contradicción o que las cifras te hagan entrar en contradicción. Y desde luego, para salir a dar un mensaje que parece Joe Biden en sus peores días, pues chico, uno reflexiona sobre su clase política y la verdad es que no me extraña lo que nos está pasando. Claro, lo que pasa es que Biden ya tiene una edad, está enfermo y este señor no tiene excusa para salir y dar ese aspecto, ¿no? Y dejar esa imagen. Este señor decía que era una gripe. Este señor decía que el coronavirus era una gripe, que era una simple gripe, que era una epidemia de gripe. Está el vídeo, si lo quieren, en mi cuenta de Twitter y dando vueltas por ahí. Este señor iba a Espejo Público a sacar pecho sobre su gestión del coronavirus, mientras los sanitarios en Castilla-La Mancha se tenían que cubrir con bolsas de piensos. Y los colegios de médicos un colegio de médicos de Guadalajara le tuvo que decir que se callara la boca, que ellos estaban luchando contra el virus con bolsas de basura y bolsas de pienso, y paseándose en el programa de Susana Griso, fardeando de que lo estaban haciendo estupendamente. Entonces, creo que este es el resultado también, por supuesto, de un sistema desquiciante, de una organización territorial que es la menos indicada para un problema como estos, en el cual se requiere una dirección única, las ideas bien claras, la toma de decisiones lo más unilateralmente posible, y nada de eso lo hemos visto. Y ahora estamos pagando la consecuencia. Yo me refería al comienzo de la pandemia, porque si estamos así ahora es porque no hemos atajado esto antes. Ahora es tarde. Podemos estar 190 días, ¿por qué hasta el 9 de mayo? Si usted no conoce otro método para frenar al virus, no diga 6 meses, diga un año. Porque cuando llegue el 9 de mayo, ¿qué vamos a hacer? Cuando se acabó el primer estado de alarma, Pedro Sánchez dijo, ahora sí, se acabó, disfrutar de la normalidad. Y llegó la segunda ola. Entonces, si no conocen otro método que es si son unos incompetentes, si no conocen este método que es el de encerrarnos, el de secuestrar nuestras libertades y el de arruinar nuestra economía, que lo digan, y que no sean 6 meses, que sea un año directamente. Es decir, estamos en manos precisamente de gente como esta. Este señor decía que Madrid era una bomba vírica radioactiva. Vamos a Castilla-La Mancha. Vamos ahora a Castilla-La Mancha, a ver quién es la bomba vírica radioactiva. Hay que tener mucha cara para salir así y decir esas cosas. Crisis de liderazgo, crisis de clase política. He puesto este ejemplo porque es de estos días, pero vamos, que si te pones a buscar no es ni el único ni a lo mejor ni siquiera el peor, porque parece inducido por algún otro fenómeno, ¿no? En cualquier caso, estos no son los líderes que España se merece. No son los líderes que se merece y no son desde luego los líderes que necesita. Compara esto que acabamos de ver con el discurso de Emmanuel Macron, para poner ante los ciudadanos la necesidad, cuidado, de un confinamiento que en Francia ha tenido una gran contestación. Porque me parece que estamos asistiendo a otro fenómeno que se está produciendo también, Xavi. Así como en el mes de marzo y en el mes de abril, en general, la ciudadanía, la opinión pública, comprendió la necesidad de sacrificios y la asumió, el nivel de contestación y de protesta que está existiendo en toda Europa, pero también en España, respecto a las medidas que se quieren imponer en esta segunda oleada, que ya no se deben tanto a lo imprevisible, aunque yo estoy aquí con Luis Valcárcel, había muchas cosas que se podían haber anticipado, pero que no existe la excusa de la imprevisibilidad o de la sorpresa, sino que se deben a la falta de competencia, a la irresponsabilidad, en algunos casos a la mediocridad moral, de anteponer el interés político, la agenda política o el calendario político a la seguridad de los ciudadanos. Y yo terminaría con otra advertencia. El nivel de protestas anticipa una inestabilidad social cuando la situación económica estalle. Todavía estamos con el lenitivo de los ERTEs y con las ayudas públicas que terminarán. Y cuando terminen, asistiremos a un nivel de protesta y de descontento
que desgraciadamente, Xavier, yo me temo que es una de las razones de fondo de que el Gobierno quiera un estado de alarma tan prolongado. Iñaki. Bueno, yo creo que el verdadero socio preferente del Gobierno es el coronavirus. Es decir, que eso ha quedado... Dentro de poco le darán una vicepresidencia, ¿no? Pero creo que es importante, primero, que frente a la verborrea de la clase política en general, tendría que haber una autocrítica. Quiero decir que es que estamos muy cerca de lo que se llamó la desescalada. Y ahí nos encontramos, y yo creo que la autocrítica debe ser general. Quiero decir que cada uno mirar en lo que se equivocó. Nos encontramos con una izquierda que en nombre del coronavirus estaba dispuesta a negar la libertad. Y nos encontramos con una derecha, o con una parte de la derecha, que en nombre de la libertad negaba el coronavirus. Este fue el retrato de ese momento, y cualquier persona con dos dedos de frente sabía que no habiendo verdaderos mapas de la epidemia, no habiendo test, que todavía sigue sin haber unos test masivos, o vamos a utilizar un término de izquierda, siguen sin socializarse los test. Pues sin ese instrumento no se podía afrontar una situación así, de desaprensión y de vuelta a la vida cotidiana. Yo creo que es importante esa autocrítica, entre otras cosas porque primero hay que aceptar la inoperancia de la clase política. Ahora, dentro de lo que es la inoperancia, pues tenemos casos que son los normales. Quiero decir que el desconcierto, estos responsables políticos que tienen aciertos, que tienen equivocaciones, ¿no? El caso de Ayuso, pues ha tenido muchos errores, pero por ejemplo, pues el hospital de IFEMA, que se montó en muy poco tiempo, en 24 horas, fue un acierto. Pero es que con este gobierno tenemos otra cosa que va más lejos de la inoperancia, que es la mala fe. O sea, yo ya puedo aceptar que un político se equivoque en todo, que no tenga capacidad de reacción, pues eso, que hemos esperado 7 meses a que de repente se empiezan a valorar los test, pero porque han venido unos que eran más baratos, los de antígenos. O sea, que lo que están diciendo es que antes no se quisieron gastar ese dinero porque no estaban dispuestos a sacrificar nada para proteger a la ciudadanía. Bien, pero yo puedo entender, ya digo, la inoperancia. Lo que me cuesta más entender es la mala fe, o sea, la utilización de esta situación, pues como hemos visto, para intentar el asalto del Poder Judicial, esa es la parte más negra, y para esa opacidad de la que antes estabas hablando, que precisamente lo que hace es garantizarla. O sea, estamos ante un presidente de gobierno que sabemos que no le gusta perder ni al parchís, ¿no? Entonces, en lugar de someterse cada 15 días a las votaciones del Congreso de Diputados, él lo que quiere es ya tener 6 meses por delante para no soportar lo que para él es una humillación. Porque hemos visto claramente que es un hombre que todo lo que es cuando choca con la ley, cuando de repente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid le para a su ministro Illa, su reacción es personal. Es decir, que... ¿De quién depende la Fiscalía? Me recuerda a aquella canción de Serrat: entre esos tipos y yo hay algo personal. Él piensa que él con los jueces tiene algo personal. Bueno, pues ante un individuo que tiene estas características, claro, dejarle esa impunidad, pues me parece muy responsable. Y luego además se da la paradoja de que cuanto menos cumple, o sea, es un hombre que solamente cumple años y amenazas, es lo único que cumple Pedro Sánchez. Bueno, pues ante un individuo así, resulta que cuanto más ha incumplido, más apoyos tiene. Ahora, ¿de quién son los apoyos? Esos apoyos son de Esquerra Republicana, del PNV, con lo cual, volvemos al tema de la opacidad, habrá que imaginar o habrá que especular
o habrá que investigar qué es lo que va a dar a cambio en este periodo. Pues ya lo sabemos. En este periodo que se abre. Bueno, ya lo hemos visto, acercamiento de presos, pésames a los violetarras por el suicidio de un etarra. No, sí está clarísimo. Y lo que está haciendo para sacar a los golpistas de la cárcel. Pues se abre un periodo de impunidad. Y bueno, y hablabas, Xavier, de los líderes, la necesidad de un liderazgo, ¿no? Hombre, en teoría todas las crisis generan nuevos líderes. Quiero decir que la Segunda Guerra Mundial se tragó toda la clase política que había habido, porque ante algo nuevo, como era la guerra, la Segunda Guerra Mundial, no supieron reaccionar, utilizaban recetas viejas, ¿no? Y ahí emergieron personalidades por las que nadie daba dos duros. Quiero decir que Churchill pues era tenido por un viejo alcohólico, tampoco ni De Gaulle ni Adenauer eran personas prestigiadas en aquel momento, y sin embargo son los grandes líderes que emergieron y que supieron hacer frente a la guerra y luego a la posguerra. Bueno, pues yo creo que en lo que se caracteriza la situación española actual es porque no emerge ningún líder, pero quizá porque el propio sistema, quizá porque la propia clase política ha creado los mecanismos para que no haya posibilidad de sustitución. Hay una obturación a la hora de permitir que en diferentes sectores de la política y de la sociedad civil aparezcan personalidades con las cosas claras. En fin. José María Figareda. Sí, Iñaki, recojo el guante de lo que dice usted, y en parte dice usted, no surgen líderes nuevos. Bueno, aquí hay un líder nuevo y, bueno, ¿qué voy a decir yo? Pero evidentemente hay un líder que es Santiago Abascal, que a día de hoy es el único líder de la oposición. Yo no sé, decía usted, hay una derecha, una parte de la derecha que niega el virus para afirmar la libertad. Bueno, la realidad es que la única oposición que hay, derecha o izquierda, llámela, califíquela como quiera, que yo creo que son calificativos viejos que no operan a día de hoy, la única oposición que hay a día de hoy está liderada por Santiago Abascal, y creo que es un liderazgo evidente, tanto gráficamente como en el discurso, porque el único discurso de oposición real al gobierno es el de Santiago Abascal, y la prueba es que los únicos diputados que se han opuesto, bueno, han sido 53 diputados los que se han opuesto a este estado de alarma, los únicos. Es evidente que no hay más líderes que estos 53, evidente. Luego sigue la cuestión que todos los demás diputados han regalado la soberanía popular que los ciudadanos españoles habían depositado en ellos, porque recordémoslo, cada diputado es depositario de una cuota aparte de la soberanía popular. Pues estos diputados han regalado la soberanía popular a un presidente todopoderoso. Han nombrado un dictador en el sentido de la antigua Roma, un dictador que, por cierto, aprovecha la soberanía que recibe para a su vez repartirla a las comunidades autónomas. La situación es surrealista. Todo el arco parlamentario, todo el arco político, a salvo de estos 53 diputados, están poniéndose de perfil. Los primeros, los diputados que votan, que permiten que Sánchez adquiera el poder, porque se ponen de perfil en el mandato que los ciudadanos y los españoles les han dado. El segundo, el propio dictador recién nombrado, que se pone de perfil y acto seguido reparte las cartas a las comunidades autónomas. Y las propias comunidades autónomas que a su vez dicen, no, a mí lo que me diga el Ministerio de Sanidad. Y ahí está el Ministerio de Sanidad, que es quien va a defender la solicitud del estado de alarma ante la soberanía, supuesta soberanía popular. Entonces la realidad es que en España a día de hoy no hay nadie al volante. No hay nadie al volante porque todos los que tienen la opción de conducir el país se meten las manos en el bolsillo y silban mirando hacia otro lado. Todos. Y los únicos que se han opuesto a esto, los únicos, son estos 53 diputados. Ricardo. Yo me temo que sí hay al volante alguien. Lo que pasa es que aboca a España al desastre. Pero no está al volante de España, está al volante de sus propios bolsillos. Pero un segundo, que termino el argumento, porque en realidad creo que lo preocupante es si cabe o no la posibilidad de que los acontecimientos tomen otro rumbo, tengan otra deriva de la que están llevando, que es, como antes describías muy bien, la ruina del comercio, la ruina de los autónomos, etc. Pero está muy bien traído el ejemplo de la dictadura en Roma,
por otra cosa, que es que al terminar su periodo, que por cierto era de 6 meses, el periodo de la dictadura en Roma, el dictador era juzgado y se examinaba lo que había hecho y se le pedían cuentas y podía ser castigado. Es decir, ningún dictador estaba en condiciones de garantizar su propia impunidad. Mientras que hasta el momento del panorama que hemos descrito y de lo que hemos vivido en estos meses, muertos de la pandemia, las personas que cada vez son más, que ven agravadas sus dolencias y sus enfermedades por las pruebas médicas suspendidas, por las pruebas médicas que no se realizan. Es decir, en España la situación de la pandemia está teniendo muchos efectos. Pero digo que además de eso hay otra cuestión. La influencia que tienen ahora mismo en el gobierno, y no digo solo sobre el gobierno, sino que están en el interior de él, los enemigos de España, las personas que efectivamente quieren que haya sectores de la economía española que no se recuperen y rasgos característicos de la vida española que no vuelvan, que no levanten la cabeza después de la pandemia. Estamos viendo una campaña contra la tauromaquia, Xavier, por la destrucción de la tauromaquia, como no se ha visto, en fin, creo que como no se ha visto nunca. Digo que todo esto sí nos debe llevar a una reflexión sobre el liderazgo político y sobre el reemplazo. Claro, es que los ejemplos que ha puesto Iñaki Ezquerra son de una grandeza. Has hablado de Adenauer, nada menos, has hablado de Churchill, has hablado de De Gaulle. Claro, si lo comparamos con el sistema de renovación que hoy por hoy se ha estado dando, nos encontramos con que nuestro problema es más profundo que el de la pandemia. Hay una crisis institucional muy profunda. Hay una crisis política y creo que hay una crisis social. Antes has hablado de las colas del hambre, Xavi. Tenemos que hablar de eso. Yo, en respuesta a lo que decía Figaredo, yo entiendo que él es de Vox. Usted es de Vox, yo no. Yo no estoy militando en ningún partido político desde hace muchos años. Desde los veintitantos dejé de militar en un partido concreto. Entonces, yo lo que veo es que, primero, porque es usted un partido, y luego, porque es verdad que también es una característica de Vox, que es en el momento en que se está haciendo una crítica, no, nosotros somos la solución. Bueno, yo puedo entender que es un partido, como se llama, emergente, que tenga esas esperanzas y esa necesidad, pero creo que eso impide hacer una crítica más profunda. Yo lo que echo de menos, precisamente de Vox, no voy a incurrir no voy a abundar en la crítica a Abascal, porque ya después del revolcón que le dio el otro día a Casado, no tengo ninguna intención de ensañarme. Que por cierto creo que le dedicó demasiado tiempo. Es decir que, ¿En qué? ¿Casado a Abascal? Casado a Abascal le dedicó demasiado tiempo, es decir que... ¿En insultarlo? Sí. Se reveló el complejo, sí, el complejo de Casado. Creo que... Si eso es un revolcón, Iñaki, vamos a revisar el significado del término. Creo que el árbol de Abascal le impidió ver el bosque del sanchismo. Lo que se vio perfectamente fueron los insultos. Pero bueno, lo que yo no haría nunca es... ¿Pero cuál es el objetivo? Inadmisibles. Lo que yo no haría nunca es una defensa... pero a lo que voy, es decir, yo lo que echo de menos en la clase política, pero especialmente en Vox, que ya digo que quiere ser emergente, es la autocrítica. O sea, después de que ha habido episodios sonados, como el famoso mitin en medio que lindando con el famoso 8M feminista, con personajes que se fueron a Milán casi a pillar el coronavirus y para traerlo y dar abracitos. ¿Quién debería dar la alerta? Quiero decir que yo echo de menos esa autocrítica. Entonces, y sobre todo... pero esa autocrítica sí se hizo. Termino. En esta cuestión... ¿Podemos responder? Sí, si no, quiero decir, a mí me parece que decir... Yo estuve en ese acto. ¿Yo soy culpable? Yo estuve, de hecho entrevisté a José María en ese acto. Es decir, ¿quién tenía que dar la alerta? Tenemos un centro de alerta sanitaria. ¿Quién lo llevaba? ¿Santi Abascal? ¿Quién lo llevaba? ¿Ortega Smith? No, lo llevaba un señor llamado Fernando Simón, que para ese momento decía que en España como mucho iba a haber un caso de coronavirus. Y algunos nos fiamos y dijimos, bueno, no será para tanto. Entonces, ¿cómo se puede decir que Vox tiene que hacer autocrítica por haber organizado un acto cuando en realidad los que tenían que haber hecho... Aquí había gente que tenía responsabilidades, Iñaki. Había gente que tiene cargos que cobra por esto. O sea, tú no puedes cobrar
trabajar en un centro de alertas y no dar la alerta. Y si no das la alerta, pues te tienes que ir a tu casa. El problema de fondo, te tienes que ir a tu casa. El problema de fondo, Iñaki, el problema de fondo, y perdón, pero ya es que veo que el problema de fondo es el centrismo o el populismo. Y tú, bueno, perdón, y usted, ese es el problema. Lanza el problema aquí, es que el populismo... Usted lanza, dice, Casado dedicó... Bueno, Casado lo que hizo fue demostrar cuál es su enemigo real, demostrar a quién ataca. Eso fue lo que hizo Casado. Vamos a ver, Casado demostró que su enemigo... Pero Vox es un partido que ha nacido precisamente contra el Partido Popular. No ha nacido contra nadie. Hombre, Vox ha nacido a favor de España. Lo que no puede ser es estar todo el día hablando de la derechita cobarde y luego, para una vez que se le responde, de repente hacerse el dolido. Nadie se hace el dolido, porque nadie ataca a Pablo Casado. No se puede ir en plan victimista cuando tú desde el comienzo has estado hablando de la derechita cobarde y de compañeros que estaban en el País Vasco, y cuando tú además estás en el Congreso de Diputados, estás leyendo los nombres de las víctimas del terrorismo, cuando eso lo hizo un compañero suyo, que fue Antonio Basagoiti, en el Parlamento Vasco. No se pueden leer. No, pero está prohibido. Pero es que a las personas que hicieron eso en su día, en el Parlamento Vasco, y en momentos mucho más dolorosos, resulta que se les olvida y se dice que esas personas son la derechita cobarde. Pero ese partido, eso lo tiene que leer el Partido Popular. Pero yo no entré en esta conversación, en esta discusión. Yo lo que voy es a que frente al centrismo las dos opciones son o buscar el centro, que a veces se puede buscar mal. ¿Pero qué es el centro? ¿Qué es el centro? Bueno, por favor, ¿puedo terminar? Sí, bueno, es que me está interpelando. Está la solución de un centro, que eso se puede discutir, y efectivamente hace poco precisamente en otro programa alguien decía que el centro se mueve. El centro no se mueve. La explicación está en lo que podemos llamar, que ya es como la manzana de Newton, el tablero de Cayetana. Cayetana Vara de Toledo explicó, como para Barrio Sésamo, como para niños, que el tablero está inclinado y que entonces el centro está desplazado. Entonces, lo que hoy llaman algunas personas el centro, es verdad que es una ilusión óptica. Es decir, que los nacionalistas y el populismo de izquierda nos está diciendo que el centro está en un sitio donde no está. Eso por un lado. Y habrá que discutir lo que es el centro. Pero luego el problema del populismo es que a reivindicaciones que son sensatas, que son cabales, siempre añade un plus de conflictividad que precisamente las descalifica. ¿Pero por populismo se refiere a Vox o a quién se está refiriendo? Y en el populismo, desgraciadamente, también está Vox. Ricardo. Yo quiero hablar de Fernando Simón. Porque antes Luis ha planteado una cosa por la que la ha dicho entre otras, pero creo que merece una reflexión particular. Además, hemos hablado de la crisis política, etcétera, pero no le solemos prestar atención a los cargos que pretendidamente, o a los puestos, a los órganos que pretendidamente son técnicos, pero que en realidad son políticos. Tú has mencionado quién tenía que dar la alerta, quién tenía que lanzar la alerta sanitaria. Antes hemos hablado también del FIS. Es decir, hay órganos que en España deberían tener una naturaleza estrictamente técnica y estar a cargo de personas cualificadas técnicamente, pero que no sirven a una agenda política, sino que sirven al interés del Estado, y en este sentido están fuera o están por encima del debate político. Pero en España estamos viendo justamente lo contrario. Es decir, estamos viendo que, no me gusta llamarlos los números 2, antes no recuerdo quién, porque tienen una entidad propia, quienes tenían que haber servido a la sociedad, si se quiere incluso a la nación, en un plano técnico-profesional, sirvieron a un partido político y en particular a un gobierno con una agenda política, en lugar de servir al resto de la sociedad. Fueron fieles al salario y no fieles a su conciencia. Y fueron fieles al propio interés, Xavier, al propio interés, porque claro, viendo algunas de las figuras que se han mencionado, es difícil no ver que ellos comparten los objetivos. Y creo que en este sentido hay también una autocrítica que hay que hacer en el plano de la conciencia. Mira, ¿qué hacía Fernando Simón ahora cuando le cuenta a Calleja? No, es que en enero trabajábamos 13 horas. Es que 13 horas. Oye, para enero sacan una prevención, sacan un protocolo, ¿qué hacer con los cadáveres si tuvieran coronavirus? En enero, ¿eh? En enero. Sí, sí. Trabaja 13 horas, dice que no a las alertas, le llegan los correos electrónicos y los esconde. La segunda, la directora de Sanidad Pública, Pilar Aparicio, dice que cuidado con los eventos masivos. La esconden al armario. El jefe de prevención de riesgos laborales de la policía, José Antonio Nieto, comisario médico, pide mascarillas y lo cesan. Y al mismo armario.
y mascarillas, material sanitario, etcétera, Interior les cesa. Había claro que había unas directrices políticas para que esto no se supiera, que es lo que a la mala fe, el engaño, la mentira a la que se refería Iñaki. Entonces, claro que lo hubo. ¿Por qué? Porque en ese momento había un gobierno de coalición cuyas endeble, donde se estaban tomando las distancias, y una de las condiciones de Podemos era la ley del sí es sí para el 8M. Esa era la condición sine qua non. Tenemos que llegar al 8M y yo quiero llegar con una ley del tema del consentimiento sexual. Y en eso estábamos. No podían llegar al 8M sin esa ley y no podían. Y el 8M era la culminación precisamente de la celebración. Y esa es la consecuencia. Hoy lo estamos pagando. Perdimos 2 meses. Las consecuencias las estamos sufriendo. Pero yo antes, cuando hablaba de los salarios, me refería a toda esa comunidad de científicos, de virólogos, de especialistas, de gente del mundo del laboratorio, el matraz y todas esas cosas. Todos esos se quedaron convencidos de la explicación que daba Simón. No expresaron ni uno solo en público el conocimiento de lo que decía la Unión Europea, de ese congreso que hubo en otros gobiernos, de lo que decía la OMS. Se plegaron. Bueno, lo que digan, lo que digan. Permitieron que se cerraran los centros de investigación hasta que Mariano Barbacid dio un golpe en la mesa 3 meses después y dijo, pero vamos, ¿por qué están cerrados los centros? La administración cerró. La administración cerró, en algunos casos todavía está cerrada hoy. Hay departamentos de la administración que teletrabajan. Sí. Oiga, pero vamos a ver, no nos dijo que se había acabado la cosa. Vamos a hacer una pausa de publicidad porque esto tiene tela. Quiero presentarles a estos 2 caballeros que me acompañan a mi derecha. Don Mariano Avilés, que es presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico, ASEDEF. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Javier. Y a mi izquierda, don José Luis Romero, director gerente de TAQ Distinciones. También buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Estos señores han venido hoy a Más se perdió en Cuba porque nos van a hacer entrega de un galardón. Cosa que nos pone súper felices, como pueden imaginar. ¿De qué se trata? Ahora lo van a ver. España es uno de los países que han sufrido más durante el impacto de la COVID-19. Hospitales colapsados, residencias de ancianos plagadas de contagios, la actividad bajo mínimos y ciudadanos confinados. Las comunidades autónomas, ayuntamientos y organismos oficiales han tenido que soportar tensiones enormes para poder responder a la demanda social provocada por un fenómeno desconocido como el que se está padeciendo. Miles y miles de profesionales de todas las condiciones y gremios han sacado lo mejor de ellos mismos para que los trabajos esenciales no se interrumpieran y que la población sufriera lo menos posible el impacto de la crisis sanitaria y con ella la económica y social. TAQ Distinciones se ha sumado a las iniciativas solidarias con lo mejor que sabe hacer: reconocer esfuerzos y la excelencia del comportamiento humano. Con el apoyo de instituciones científicas, hospitales, empresas, ayuntamientos y comunidades autónomas, se lanzó en junio la campaña España en el Corazón, como un reconocimiento solidario que ya recorre España por todos los costados. Únete. Pues esos son los premios España en el Corazón. Don Mariano, su turno. Muchas gracias, Javier. Quiero dejar de manifiesto que España en el Corazón es, efectivamente, como se ha visto en el vídeo, un reconocimiento a la excelencia, un reconocimiento al esfuerzo, un reconocimiento al buen hacer y, desde luego, aquí han sufrido tantos los ciudadanos, los profesionales, todos, absolutamente todos, que, se ideó este reconocimiento de España en el Corazón para precisamente reconocer eso, reconocer el esfuerzo, las mejores cualidades del ser humano. De eso se trata, de un reconocimiento. Y hemos entendido que en este caso, en cuanto se refiere a medios de comunicación, esta casa, El Toro Televisión, pues era acreedor y es acreedor a, precisamente al Corazón, cuya silueta está muy clara. La silueta de España dentro del corazón. Bueno, y este premio que usted me trae para mí. Ese premio es para usted. Tiene usted el premio
muchísimas gracias. Pues aquí tiene don Xavier. Vamos a saludarnos aquí tiene como don Xavier. marcan ahora los cánones. Y que lo disfrute, Bueno, y que lo disfrute, bueno, merecidamente. Pues muy agradecido por premiar nuestro trabajo durante la pandemia. No fue fácil, fue complicado, pero aquí estuvimos todos como un solo hombre, con voluntad de servicio a la sociedad española, Claro. con voluntad de servicio a nuestra audiencia y sobre todo, pues no sabíamos entonces que, ahora ya sí, que estaríamos en el peor momento de nuestra sociedad desde la Guerra Civil. Aquí estuvimos, sí, efectivamente, dándolo todo. Y aquí estaremos dándolo todo, lo que convenga, lo que haga falta, porque estamos en una situación que todavía es muy difícil, que es tremendamente difícil. Así es que muchas gracias por el galardón. Vuestro premio, créeme, Mariano, nos llega al corazón, especialmente también que hayáis querido premiar a nuestro presidente, Julio Ariza, y que hayáis querido premiar a todos y cada uno de los trabajadores que hacen posible el milagro de la televisión y que no aparecen en las cámaras, pero que están detrás y que sin ellos pues tampoco podríamos hacer este esfuerzo. Y están todos muy contentos y muy agradecidos porque vosotros habéis captado con este bonito galardón el esfuerzo que todos hemos hecho. En fin, muchísimas gracias, de verdad. Y lo luciremos con orgullo en Cuba y en el resto de los programas de la casa. Don José Luis, ahora es su turno. Pues muy buenas noches, Xavier. Y nada, yo tengo aquí otro premio que hemos hecho para lo que es Toro Televisión y este va dirigido, como muy bien has explicado, a todos los profesionales que estáis detrás de las cámaras y todos los que hacéis posible pues este trabajo y conseguir explicar de la mejor manera posible todo el tema del COVID y todo lo que está sucediendo a día de hoy, todas las circunstancias que estamos viviendo que son, desgraciadamente, pues muy complicadas. Don José Luis, cuénteme qué es TAQ Distinciones. Pues TAQ Distinciones es una empresa que se dedica a diseñar y fabricar premios de todo tipo. En este caso podéis ver lo que hemos hecho, la campaña España del Corazón, que empezó en junio, y que es una campaña que hemos hecho a nivel nacional de reconocimiento de todo tipo de mérito y todo tipo de esfuerzo. Nosotros estamos en Alcázar de San Juan y ya le digo, es una fábrica, diseñamos y fabricamos, tenemos nuestro propio gabinete de diseño y es lo que hacemos. Nos dedicamos pues a premiar y a valorar y a reconocer el esfuerzo de las personas. Perfecto, pues os agradezco muy vivamente a ambos que hayáis tenido la amabilidad de hacer esta entrega inusual ante las cámaras, porque esto normalmente ya saben ustedes que se hace pues en una gala, en un encuentro, una cosa pues más social, pero ahora los acontecimientos pues eso no lo tienen prohibido a todos. Claro. Así es que os agradezco que hayáis querido estar en el Mar se perdió en Cuba de esta noche de sábado, pendientes de nosotros, os lo agradecemos de veras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vamos a publicidad. Muchísimas gracias. Retomamos la cuestión. Les habrá parecido fuerte lo de Emiliano García Paje, pero si se paran a pensar como descrédito de clase política, nada peor que lo que hizo el presidente del gobierno. El presidente del gobierno el pasado domingo nos vendía su historia. Quiero un estado de alarma, toque de queda. Uy, qué mal queda esto del toque de queda. Habría que llamarle de otra manera, de la nueva normalidad o algo de estas cosas que se inventa Iván Redondo para su amo. Bueno, al final lo ha conseguido, sin despegarse del guión inicial un solo milímetro. Ahora, la soberbia, la redomada actitud de desafiar a la Cámara de los Diputados, ni siquiera yendo al debate sobre algo que proponía él. Un disparate. Vamos a recordar lo que decía el domingo, brevemente. El Gobierno, reunido en Consejo Extraordinario de Ministros, acaba de decretar el estado de alarma en todo el país y que entrará en vigor esta misma tarde. Este nuevo estado de alarma se aprueba también a petición de 10 gobiernos autonómicos y de la ciudad autónoma de Melilla. La realidad es que Europa y España estamos plenamente inmersos en la segunda ola de la pandemia. Con el cambio de estación, nuestro país, al igual que toda Europa y otras partes del mundo, está viendo agravada su situación, aumenta el número de contagios, aumenta también la presión hospitalaria. Este, en definitiva, es un escenario que ya fue anticipado por los expertos porque advirtieron que con la bajada de las temperaturas la segunda ola podría acelerarse. Nuestra propuesta, a partir del martes,
y que tendrá que ser debatida y, en su caso, aprobada por las Cortes Generales, será extender el estado de alarma durante 6 meses, hasta principios del mes de mayo. En concreto, el 9 de mayo. Y fiel a la doctrina de yo no asumo responsabilidades, yo me amparo en las comunidades autónomas o en el que venga, tampoco es un vicepresidente del gobierno el que defiende el estado de alarma, no, es Illa, el filósofo Illa. Y el filósofo Illa, en su intervención, presumió de la eficiencia probada del gobierno, que ya es el colmo de los colmos, y ahí subió al estrado para decir cosas como esta. Llega un invierno largo, tendremos unas fiestas distintas a las que nos tendremos que adaptar, pero nuestras certezas ahora son que es necesario un esfuerzo más, porque de lo que se trata es de proteger la salud de los más vulnerables, de proteger el Sistema Nacional de Salud, de proteger a los profesionales sanitarios. Señorías del Grupo Popular, deben hacer hoy una reflexión y tomar una decisión. Y pueden acertar. Quisiera que así fuera. Ante la segunda ola que está azotando con fuerza toda Europa, el Gobierno está haciendo lo mismo que hacen la mayoría de gobiernos y apoyan la mayoría de las oposiciones con sentido de Estado en toda Europa. Lo que ha hecho el Gobierno es responder con lealtad y compromiso a esta segunda ola que azota toda Europa para doblegar la curva de contagios y evitar la saturación de nuestro sistema sanitario. Otra parte, la ultraderecha, ha escogido la vía de la confrontación y la división. Falta que el Partido Popular decida si está en la oposición constructiva o no, si es un partido de Estado o está con la ultraderecha. Bueno, y ya en estado puro. La no presencia del presidente del gobierno en esa Cámara, que decidía algo que proponía el presidente del gobierno, pues a muchos tendría que haberles llevado a no ir. Luego lo criticaron, sí, pero al final acabaron muchos de los que los criticaban votando sí, votando afirmativamente el estado de alarma. Vamos a escuchar a algunos de los que criticaron la no presencia del César. Quiero denunciar la ausencia del emperador. Su jefe, el ausente presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que no lo tengamos aquí en el Congreso cuando toca. Con esa silla vacía. Ni está, ni se le espera. Sí, mucho rollo, pero luego a votar que sí. En algunos casos, esto es muy llamativo, caso Ciudadanos. A Ciudadanos le incumplieron. Cuando Ciudadanos decidió apoyar el estado de alarma 2 veces, las 2 últimas veces que tuvo que ser refrendado, había un compromiso, o eso nos dijeron, un compromiso de elaborar unas leyes orgánicas o no que permitieran adoptar decisiones sin tener que apelar al estado de alarma. No cumplieron. A Arrimadas no le ha importado. Le ha dado los 10 diputados, se los dio de antemano, se los dio 24 horas después de la locución del domingo. Ya le dijo, cuente con mis 10 diputados, y así fue. Pero lo más preocupante, lo más difícil de entender, y seguramente donde la aportación de nuestros amigos aquí en la mesa de trabajo les puede apoyar más, es entender o tratar de entender o discrepar o tratar de condenar la actitud del Partido Popular. ¿Qué pasó con el Partido Popular? Su líder, Pablo Casado, inesperadamente subió a la tribuna de oradores, le dio un discurso con la mano derecha, de drive, de revés, de todas partes, pim, pam, pum, respecto a lo pasado. Pero después de decir que aquello era una desfachatez legal, lo que se pretendía refrendar en la Cámara, al final termina diciendo que se abstiene. Y entonces ya nadie entiende nada. Vamos a escuchar a Casado. Bueno, ya escucharemos a Casado, lo hemos oído todos, o sea que, en fin, no importa mucho. Iñaki, sí, ¿cómo se comprende que tú digas eso es una aberración legal, no la voy a llevar al Constitucional, la voy a llevar a Europa? Pues igual que se comprende que fueran a Bruselas a denunciar el asalto al Poder Judicial de Pedro Sánchez y al día siguiente no apoyaran la moción de censura de Vox, que, aunque yo no simpatizo con ese partido, pero creo que esa moción se debía haber apoyado. Es decir, que tú no puedes denunciar en Europa que tu gobierno está asaltando el Poder Judicial y luego no apoyar una moción que precisamente intenta por lo menos escenificar la protesta frente a eso. Entonces, yo pienso que en ese caso se podía perfectamente Casado haberse desmarcado del discurso de Abascal, pero sin embargo apoyar la moción. Creo que la ciudadanía lo habría entendido perfectamente.
Entonces, pero cuando estamos hablando de este personaje de Pedro Sánchez, que por un lado simboliza, ya encarna la abolición y la burla a derechos fundamentales, ¿no? Y acabo de citar lo de la inseguridad jurídica que también creaba ese pretendido asalto a la elección en el gobierno de los jueces. Claro, si estamos ante un gobierno y ante un señor que cuestiona toda la legalidad vigente y decide pues, que una ley que hasta ahora estaba vigente, él se la va a saltar. Entonces, ¿por qué se respeta? Vamos, se respeta, sí entiendo que se respete, pero vamos a empezar a pensar, ¿por qué él hace valer tanto su derecho a permanecer, a que ese gobierno agote la legislatura? Quiero decir que es como si todos los derechos de los españoles, y además derechos fundamentales, no valieran nada, y el único derecho a que aquí valiera sería el de él a refrotarnos que tiene, ya digo, ese derecho a acabar su legislatura. Oiga, si usted está retocando y moviendo toda la legalidad constitucional, igual resulta que también habrá que mover la suya. Quiero decir que eso por lo menos hay que ponérselo delante. Yo no, cuidado que no estoy diciendo, no estoy hablando de tentaciones antidemocráticas, no, estoy hablando del terreno de la discusión. Tú no puedes estar cuestionando toda la legalidad que hay, pero sin embargo hacer valer tu propio derecho y lo que a ti te favorece. Si cuestionamos toda la legalidad, pues también será ese derecho. No entiendo la actitud del Partido Popular. Es un atropello legal, pero le doy mi abstención. Es surrealista en general la situación que se ha dado, porque nos encontramos con que viene un presidente del gobierno que pide poderes absolutos, y lo lógico hubiera sido que todos los partidos de la Cámara se le echasen al cuello. Pero es surrealista que a esa situación, a esa petición de poderes absolutos, solo se opongan 53 de los diputados. Surrealista. Y nadie haga un ataque directo, primero, mediante el voto, segundo, mediante los argumentos legales y las herramientas jurídicas que aparecen, que Vox ya ha anunciado, Vox ya ha presentado un recurso de inconstitucionalidad, cuando, por cierto, está pendiente de resolver el recurso de inconstitucionalidad frente al primer estado de alarma. Y nadie lo hace. Nadie lo hace. Todos los depositarios de la soberanía popular eligen ponerse de perfil y permitir que el Partido Socialista, sin haber dado nombre a las 50.000 víctimas, sin haber justificado sus errores del primer estado de alarma, obtenga el poder absoluto. Y es más, obtenga un poder absoluto con unas medidas improvisadas que ni siquiera están totalmente reflejadas, pese a que tuvieron desde julio para empezar a trazarlas. Porque en julio ya se anunciaba, como por cierto dice Sánchez, que Sánchez viene y se refiere a que es por culpa del clima, la segunda oleada, no por su negligencia durante el verano. Viene y nos dice que esa petición de las comunidades autónomas también se quita el de en medio. Bueno, pues en esa situación tuvo el gobierno capacidad para trazar su plan cuando ya sabían que existían posibilidades de una segunda oleada, no lo hicieron, vienen con un cheque en blanco al Congreso y todos, salvo 53 diputados, se pongan de perfil. No se explica. Se lo pagan. A ver, yo creo que hay que entender, porque no nos podemos quedar solamente en decir que esto nadie lo vio venir, que no se entiende, etc. No, tiene toda la lógica. No es surrealista. Es decir, fijémonos cómo hemos llegado hasta aquí. Llevan 3 meses las comunidades autónomas y el gobierno tirándose la pelota, tirándose el virus entre ellos. Nadie se quiere hacer cargo. Como no tienen ni idea de cómo frenar esto, se tiran el virus entre ellos. Y entonces llega un momento en el cual las comunidades autónomas piden el estado de alarma. Entonces Sánchez dice, esta es la mía. Para Sánchez es una bendición. Pero 6 meses ya no me van a hacer ir cada 15 días, que esto es agotador. No. Yo 6 meses. ¿Quieren estado de alarma? Pues 6 meses. Y por eso Casado dice, ¿traga? Es decir, dice, no, los complejos. No, si es una corporación, es un sistema de poder. O sea, el Partido Popular es una corporación de poder, una corporación política. No tiene principio, no es un tema de principios, es un tema de intereses. Y en este momento
Las comunidades autónomas del Partido Popular tienen el virus hasta aquí, están entrampados del virus. Y lo que necesitan es el estado de alarma. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones sin que los jueces se las tumben. Entonces, esto no es solamente un capricho de Calígula Sánchez, que efectivamente se le ve sobrado, les ningunean, les toman el pelo y demás. Pero también es verdad que hay que ver cómo llegamos hasta aquí. Y llegamos hasta aquí por culpa de lo que, como empezó este programa, hablando de esa organización territorial en la cual los Pancho Villas se volvieron locos. ¿Y por qué llegamos también hasta aquí? Porque Macron dijo toque de queda, y cuando dijeron, es que lo hace Macron, pues nosotros somos tan paletos que tenemos que hacer lo que haga Francia. Y entonces se pusieron todos a la fila, y Sánchez dijo, esta es la mía, es una bendición. Para un tirano, una pandemia como esta es una bendición. Pero también es una bendición, digamos, para las comunidades autónomas que no quieren asumir la responsabilidad de esto y se ponen debajo de la falda de Sánchez. Por eso Casado se abstiene, porque si no se lo comen. Si no se lo comen, claro, si son sus propios varones los que están pidiendo el estado de alarma. Son sus propios varones. ¿O hemos escuchado a Isabel Díaz Ayuso decir que no? Están viendo, estaban diciendo hasta que sí al toque de queda. Entonces, claro, no hemos llegado aquí de casualidad. ¿Pero esto es legal o no es legal, don Ricardo? Hay, por una parte, la interpretación, hay dos interpretaciones. Hay una interpretación que te dice que el periodo de 15 días se aplica no solamente a cuando se publica el decreto y el plazo inicial del estado de alarma, sino también a sus prórrogas. Y hay un precedente, que es el de 2010, en el contexto de la huelga de controladores aéreos, donde se solicitó por un plazo de 30 días, es decir, los 15 iniciales más 15 más, y el Congreso lo autorizó. Lo que ocurre es que, fíjate, yo no veo el mayor problema en el plazo, yo veo el mayor problema en la proporcionalidad. Y aquí enlazo un poco con lo que decía antes Luis Valcárcel. Es verdad que hasta ahora parece que lo único que saben hacer es encerrar a la gente, confinarla y cerrar los negocios y cerrar las empresas. Pero, eso que en un periodo breve de tiempo puede ser doloroso, pero puede cumplir el requisito jurídico de la proporcionalidad, prolongado durante 6 meses, es abocar a la sociedad a la miseria, sin que tengas garantía, cuidado, sin que tengas garantía de que vaya a funcionar. Porque claro, los confinamientos funcionan durante periodos breves, cuando las personas tienen alternativa y por lo tanto se pueden quedar en casa porque reciben alguna ayuda, porque tienen ahorros, porque pueden teletrabajar. Pero cuando se prolonga durante todo este tiempo, que es lo que ha ocurrido en algunos países hispanoamericanos, lo que ha pasado en Argentina, lo que ha sucedido con algunas diferencias, pero lo que ha sucedido en México, que ante las órdenes de confinamiento había personas que en su desesperación se arriesgaban a incumplirlas porque la alternativa era la miseria, la alternativa era no tener ningún ingreso y no poder salir adelante. Y por último, esto es lo que ha sucedido en Madrid. Es decir, en Madrid, el caso de las aglomeraciones del metro, que lo han convertido en un medio de transporte lleno de gente en las horas punta, donde era imposible y es imposible mantener la distancia de seguridad, ¿a qué se debe? Se debe que hay personas que no tienen alternativa a la de salir a trabajar, porque tienen una situación laboral precaria, porque no tienen ahorros, porque no tienen en definitiva alternativa. Bueno, estamos en que la situación es grave, estamos en que nadie tiene confianza en este gobierno, estamos en que se le presumen propósitos ocultos en la primera y en la segunda oleada. Y ahora la cuestión es, bueno, ¿qué nos puede pasar si entramos en 6 meses de estado de alarma? Recuerden a cierto general apellidado Santiago de la Guardia Civil lo que dijo durante la primera oleada. Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno. Claro, ¿aprovechará esos 6 meses de vacaciones el César Sánchez para darle un apretón a las libertades en este país? Las manifestaciones ya se pueden olvidar, porque si estamos en estado de alarma no se pueden hacer manifestaciones. Van a haber algunas imágenes que les van a recordar pues lo valientes que fueron algunos, salieron a la calle con su cacerola, les llamaban cayetanos, y algunos medios de comunicación decían que habían salido con barras metálicas. No, con palos de golf. ¿Qué cosas? Decían que salían con palos de golf y mostraban la cámara y se veía que no eran palos de golf. Esto olvídense hasta el 9 de mayo. Tampoco van a poder ejercer ese derecho de manifestación que consagra nuestra Constitución. Y tantas cosas que hacen absolutamente impensable una actitud de abstenerse en el Congreso de los Diputados a esta decisión. Porque, vamos a ver, el voto en contra a este estado de alarma
habiendo presentado, como hizo Casado, una propuesta alternativa, tendrá más o menos lógica por una duración menor, pues... Es igual de constitucional. A nadie le hubiera, sí, pero a nadie le hubiera extrañado que votara en contra, digo yo. No, a mí lo que me extraña es que haga sobre la mesa una propuesta inconstitucional, porque aunque sean 8 semanas, seguía siendo inconstitucional. El hecho de que sea menos tiempo no la hacía más legal, con lo cual, el problema es que presenta esa propuesta y al mismo tiempo Sánchez ya tiene pactado con otros partidos un estado de alarma mucho más prolongado, por lo tanto ni siquiera se dignó a recibirla y hablarlo con ellos durante el fin de semana. El ninguneo fue absoluto. Descomunal. En esas circunstancias en las que Santiago Abascal en el Congreso dice que lo van a llevar al Constitucional, no como pretende Casado llevarlo a Europa, al Consejo de Venecia y a no sé cuántos sitios, pero no al Constitucional. Algún jurista que hay aquí nos comentará por qué, yo no lo entiendo. Vamos a escuchar a Abascal. Lo que pensamos es que el toque de queda es una medida del siglo XVI, en un momento en el que necesitamos tecnología del siglo XXI. Y el toque de queda yo creo que no resuelve nada, sino que va a traer más problemas. Además, entendemos que no tiene cabida en un estado de alarma y ya puedo anunciar que nosotros votaremos en contra del estado de alarma cuando sea llevado al Congreso y que además también lo volveremos a recurrir al Tribunal Constitucional porque entendemos que el toque de queda planteado es ilegal y no puede aplicarse con el estado de alarma. Iñaki. Sí, estamos permanentemente aludiendo a la megalomanía de Pedro Sánchez, ¿no? Emperador, Calígula, que decía Luis. Yo creo que esto, bueno, pues ya sabemos que yo cuando se habla de reformas en el sistema político, pues tengo mucha prevención porque hay muchas reformas que son imposibles, pues partiendo de que la mitad de la sociedad española las haría en una dirección y la otra mitad las haría en otra, ¿no? Pero hay algunas que sí se pueden hacer. Una de ellas sería la ley electoral, que ha permitido que se cree esta situación, ¿no? Y otra, pues sería, vamos, aunque y es muy parcial, es la decisión, revocar la decisión que tomó Felipe González de llevar el gobierno de la Castellana, del Paseo de la Castellana a la Moncloa. Yo es que recuerdo un artículo de Guillermo Gortázar que hablaba de que la Moncloa, al tener 3.000, no solamente el edificio, el palacio, sino el complejo que hay, pues no sé si había 3.000 funcionarios. Esto, él decía en un artículo que era un factor de perturbación mental en los presidentes. Les hace perder el sentido de la realidad. Porque creen que están en la ciudad sagrada de Pekín. Ellos se consideran emperadores, ¿no? Es decir, que yo creo que de verdad sí es efectivamente un factor de perturbación algo mental. De eso hay, sin duda. Él ponía el ejemplo, me acuerdo en el artículo que decía, pues eso, Felipe González acabó en ese escenario cultivando bonsáis. Aznar acabó hablando tejano, con acento tejano, y Rajoy acabó diciendo una frase que era un vaso es un vaso, ¿no? Bueno, como un proceso de deterioro, ¿no? Neuronal, ¿no? En fin, entonces yo creo que el caso de como una medida profiláctica, es decir, a Pedro Sánchez habría que sacarle de la Moncloa, es decir que aunque en eso estamos todos de acuerdo, pero no a la castellana. Incluso, bueno, aunque ejerza todavía de presidente, pero sacarle de ese escenario porque de verdad creo que es perturbador. O sea, Sánchez está confinado por su propio ego. Si tú te crees Napoleón, pero en lugar de estar en un manicomio, estás en un escenario en el que todo el mundo te da la razón y efectivamente hay unos disfrazados de generales que te dan la razón y te dicen que eres Napoleón, pues entonces un chalao puede llegar a hacer cosas. Solo queda que te llamen Sire por la mañana, ¿no? Ya estamos. Claro. José María. Pues ahí, Iñaki, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que efectivamente ese complejo... Un segundo. Frente a ese modelo, el modelo británico, el primer ministro vive a ras de calle y eso ya indica un concepto de estar al servicio del ciudadano y no creerte que estás por encima. Y eso, Iñaki, estoy muy de acuerdo con usted y yo creo que al final esa cohorte
de personas que solo te dan la razón a tu alrededor hace que te retroalimentes en tus propias ideas, en muchas ocasiones erradas, como es el caso de este gobierno. Y entre esa situación se produjo precisamente en esa moción de censura. Esa moción de censura en la que Sánchez va, expone sus ideas totalmente descabelladas y todo el mundo le vota a favor. Todo el mundo le vota a favor. Surrealista, de nuevo. El presidente que ha generado más muertos en España, el presidente que ha arruinado a España, que más empresas ha cerrado, que más negocios ha quebrado, ese presidente llega al Congreso y solo recibe en su contra 52 votos. Todos los demás diputados partidos, todos le apoyan. Entonces ese presidente se cree automáticamente que su gestión pues es más aceptable de lo que pueda parecer. Bueno, sí, habrá defectos, sí, se lo cree. Hasta mayo. Se lo cree. Y hasta mayo. Y hasta mayo vuelve, sale de esa moción de censura ya con sus ideas bien atornilladas, vuelve y de nuevo. Todos los partidos le permiten, salvo 53 diputados en esta ocasión, le permiten irse de rositas hasta mayo. Yo quiero centrarme en lo que le dijo Salvador Illa a Casado y la respuesta de Casado, porque lo hemos escuchado. Illa dice, bueno, tenemos que tomar estas medidas para proteger a los más vulnerables y a los sanitarios. Y dice esto después de haberse ido de canapés al Casino de Madrid con Pedro Sánchez. Haremos eso. Y con total impunidad y pasándose sus propias normas por el forro. Sus propias normas por el forro. Estamos hablando del ministro de Sanidad. Y le preocupan los sanitarios a Illa. Es enternecedor que al ministro de Sanidad, que compraba mascarillas fake y que compraba EPIs que no servían para nada y que compraba test que no testeaban, le preocupen los sanitarios. Tenemos 50.000 sanitarios contagiados, 70 sanitarios muertos y todavía este señor sigue de ministro de Sanidad. Y llega Pablo Casado y a Pablo Casado le dice, o está con nosotros o está con Vox. O sea, de vuelta a lo de siempre, que es como le ha tomado la medida el PSOE a Pablo Casado. Es decir, sabe que diciéndole eso a Pablo Casado le provoca convulsiones. O está con nosotros o está con Vox. Y Casado dice, estoy con vosotros. Es decir, usted tiene que dimitir, le dice al ministro. Usted debería irse, pero se abstiene. Se abstiene y al final se pone del lado de... Porque después de la moción de censura ya sabemos que el problema para Pablo Casado no es Pedro Sánchez, sino que se llama Vox. Por lo tanto, entiendo que para mí tiene una absoluta lógica política, pero tú fíjate de lo que estamos hablando. Un ministro que debería estar dimitido y un líder de la oposición que a última hora, cuando tiene que tomar una decisión, que es lo que vale. A mí no me valen los discursos, a mí lo que me vale es lo que votas. Y lo que votas es lo que te retrata. Y al final, abstención, y estoy del lado de los que a mí me llaman ultra. Me temo, Luis, que se va a arrepentir Casado más de esa abstención que Rajoy de no haber convocado elecciones cuando pudo hacerlo y no quiso hacerlo. Rajoy no se arrepiente. Rajoy no se arrepiente, está feliz de la vida. Ricardo. Lo que pasa es que esta decisión tiene una segunda parte, que es la de denunciar la situación en la Unión Europea. España, que es uno de los países de los que tradicionalmente se han llamado más europeístas o más partidarios del proceso de la Unión Europea, tiene todavía esa fascinación por la Unión, y la idea Europa o Unión Europea tiene un efecto casi mágico, ¿no? Parece que cualquier cosa que respalde la Unión Europea es automáticamente buena y cualquier cosa que la Unión Europea condene o censure deviene automáticamente mala. Sin embargo, hay un error de base. La Unión Europea no va a salvar a España. No hay que esperar soluciones mágicas para un país que sus propios ciudadanos no han sabido componer y salvar. Claro que habrá decisiones que, según el interés de la Unión Europea, puedan terminar siendo beneficiosas para España en un momento determinado. Por ejemplo, las obligaciones que van a imponer a Pedro Sánchez en materia de contención del gasto. Y que para aprobar los fondos que se van a transferir a España le pueden hacer una serie de exigencias, por ejemplo, que no lleve adelante la reforma del Consejo General del Poder Judicial, o por ejemplo, que establezca un límite para el estado de alarma, porque de hecho es como un estado de alarma prácticamente sin controles. Bien, pero igual que sucede eso, vendrán de Bruselas, vendrán de la Unión Europea otras decisiones que no serán favorables al interés de España, ni a su interés nacional, ni a su unidad nacional.
Está claro. Entonces, pensar en, perdona, Xavi, pensar en la Unión Europea como la solución sin más es un error. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad, volvemos enseguida. Lo que pasa en la calle y lo que pasa en el mundo del establishment con esa moqueta tan mullida del Congreso de los Diputados y esas historias que a ellos les parecen muy interesantes, esa diferencia, esa dicotomía cada vez más radicalmente opuesta, se refrenda con testimonios como este que van a oír a continuación. Yo llevo toda mi vida, tengo 60 años y llevo desde los 21, llevo 39 años. Toda mi vida llevo trabajando en el sector y vamos a perder la empresa, una empresa familiar que somos 5 hermanos y vamos a perder toda la empresa. Estamos en la puta ruina. De 14 autobuses, 4 funcionan. De 14 autobuses que tenemos toda mi vida en esto. No les puedo decir más que ánimo. Toda la vida en esto y todo por el garete. Bueno, ¿y los otros en qué están? Pues están en la fiesta convocados por Pedro J en el Casino de Madrid. Una fiesta que termina más allá de las 12, que es la hora de Cenicienta, la hora en la que los españoles, menos Ricardo, que vive al límite y saca las basuras de su casa a las 11:59, todos los demás hemos aprendido lo que es esto del estado de alarma. Bueno, bien, ahí están todos. Ahí están pues Arrimadas, ahí está Casado, ahí está Illa, ahí está Edmundo Val, ahí está Campo, el ministro de Justicia, creo que es ministro, ¿no? Sí, bueno, pues ese también está, ahí está La Robles, ahí está, bueno, todo el mundo, ahí están los del IBEX, cómo no, van a estar ahí los del IBEX perdiéndose algo tan notorio. Tan vergonzoso es la diferencia, lo que se puede vislumbrar de estas imágenes con respecto a las anteriores, del señor de los autobuses, que Illa, que no se caracteriza por su locuacidad precisamente, hasta pidió perdón, hasta pidió excusas, porque estaban todos pillados, desafiando las propias normas que Illa da para todos los ciudadanos. Como saben, 6 personas máximo de reunión. Ahí había 80, dice Pedro J, otros dicen que más, da igual. 80 ya supera el número de 6 con demasiada abundancia. Se fueron a la hora que les vino en gana, más allá de las 12, claro, porque para ellos esto no va. Esto son cosas para el pueblo, para ellos no. Vamos a escuchar las excusas de Illa. Estuve como muchos otros. En mi caso, tan solo estuve en representación institucional el tiempo estrictamente necesario para arropar a uno de los premiados por la pandemia, las Fuerzas Armadas, que tan buen trabajo han hecho. Tras la entrega del galardón, quizás no lo sepan, me fui. No me quedé a cenar. Muchos ciudadanos no lo han entendido. Y quiero decirles que tienen razón. Es verdad que se cumplía con las reglas y se cumplía con las distancias. Pero tienen razón. Fíjense que hasta en los actos en que se cumplen todos los requisitos, hasta en esos casos es mejor evitarlos. El camino es tan solo uno. La mejor distancia es no estar. Y todos debemos guiarnos por ese camino, porque los ciudadanos tienen razón. ¿Cómo se pilla un catalán, en la fase exculpatoria? No hice gasto, no hice gasto, no me quedé a cenar, no hice gasto. Bueno, supongo que está bien. No vale en la coalición. En la coalición esto no vale, porque nos tiene dicho Iglesias que en política no valen las disculpas, que la disculpa en política se llama dimitir. Esto es así. También pedía reflexión, que no disculpas, el alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida. Es que quizás en este momento debíamos haber reflexionado acerca de si, aparte de cumplir con la normativa, estábamos transmitiendo el mensaje adecuado a la sociedad. Y en ese sentido hago autocrítica, es decir, creo que ha habido muchísima gente de muy buena fe que no ha hecho una utilización partidista, ni se ha enfadado porque fuera un determinado medio de comunicación, ni que porque fuéramos políticos los que estábamos allí, que sencillamente se ha enfadado porque ha entendido que en el marco actual no es razonable que los que tengamos representaciones institucionales, aparte de cumplir la normativa, acudamos a eventos de estas características.
¿Cómo puede la profesión? Empezaba su discurso diciendo el alcalde, era un acto legal. Hombre, solo faltaría que fuera un botellón. Hombre, alcalde, ¿pero qué me estás contando? Claro, abogado del Estado. Sí, ya no, era un acto legal, ¿eh? Cuidado, que quede bien claro que era un acto legal. Sí, sí, pero ¿y la moralidad? ¿Para quién queda la moralidad? O sea, que usted, que no, que las 6 por reunión y además que sean familia. Y a las 12, pues como Cenicienta. Y ahí están todos riéndole las gracias a Pedro J. Ramírez, que es una cosa anticuada donde... más que el peinado, tupeo, como se llame, del propio periodista. Pilladas de esas cada día, como aquella de Celá yéndose a Bilbao porque decía un cólico. Bueno, pues si tienes un cólico te quedas en casa, digo yo. No, bueno, no voy a entrar yo en consideraciones morales. Les voy a exhibir una de las últimas, tiene mucha gracia. No se puede salir de Madrid. Está perimetralmente prohibido, no sé qué, el estado de alarma. Vale, lo que ha hecho Carmen Calvo. Carmen Calvo, no sé si ustedes lo saben, pero es de Cabra, es gabrense, que no lo otro. Bien, esta señora tiene una casa bastante lujosa en Córdoba. ¿Y qué pretendía hacer? Pues lo que pretendía hacer es ir a visitar las obras de una biblioteca que están construyendo a 300 metros de su casa para justificar ese viaje en tiempos de prohibición. Al final, fue tan fuerte la presión ayer viernes que creo que dijo que al final pues que se lo había pensado mejor, que sí, que... Bueno, pero esto lo que cuenta es la intención, ¿no? La intención se le ve bastante clara. De nuevo, volvemos a la diferencia entre la actitud de la clase política, no la voy a llamar como le gusta a Iglesias la casta, porque no es ninguna casta, pero sí es una clase que se siente regida por otros valores, otros principios y otras obligaciones que los contribuyentes, que los votantes. Vamos por muy mal camino, Ricardo. Hombre, hubo un acto ejemplar que fue la entrega de los premios Princesa de Asturias, que desde el punto de vista organizativo y de la seguridad y de la ejemplaridad realmente serviría de modelo. Porque aquí en realidad hay una cuestión legal, hay una cuestión moral y hay una cuestión de ejemplaridad pública. Estas son las personas que después van a tener que decirles a sus conciudadanos, a aquellos a quienes dicen representar o a quienes dicen servir... Te multo, te tienes que quedar en casa, tienes que ver cómo se arruina tu negocio, tienes que ver cómo no puedes tener clientela, tienes que ver cómo además esta situación no sabemos cuánto tiempo se va a prolongar, tienes que ver cómo tienes que esperar meses para cobrar el ingreso mínimo vital o cómo no tienes derecho a él, tienes que ver cómo llevas años esperando que te resuelvan sobre la dependencia y no te han resuelto. Es decir, son los que les tienen que decir a los ciudadanos la extensión y la intensidad del sacrificio que han de hacer. Por eso a ellos les es exigible una ejemplaridad mayor y, por cierto, a ir a una fiesta no te obliga a nadie. A ir a una fiesta no te obliga a nadie. No, la forma de exhibir la representación y el apoyo se puede hacer de muchas maneras. Y no implica que no solamente que te quedes a la cena, es que al final efectivamente da la impresión de que ella dice, bueno, lo mío, yo pido disculpas, pero tal mal no hice. No hice como todos estos otros que sí se quedaron. Horrible, Xavier. Sí, horrible y además contradictorio, porque, por ejemplo, el Partido Popular, que pidió la dimisión, y hizo bien, al día siguiente por la mañana de cuando Francina Armengol, la presidenta de Baleares, fue pillada en un garito cerrado, no sé si se jugaba al póquer o no, se bebía así, a deshoras, y llegó la policía y montaron un espectáculo lamentable. Sin embargo, aquí como estaba Casado, aquí como estaba Aguado, aquí como estaba Almeida, pues aquí no dijeron nada. Por cierto, pie de página lo que tú decías, en estos momentos, si tienen ustedes la desgracia, seguro que alguien conocen, o si no conocerán, que se queda en paro, entre el momento en el que presenta sus papeles conforme su empresa le ha mandado al paro y el momento en el que le llaman para discutirlos y empieza a ponerse en marcha el reloj de cuándo 2 meses después va a cobrar, pasan entre 4 y 6 meses, depende del lugar. Ese es el mundo de un gobierno que no deja a nadie atrás. Luis. A ver, el acto habla por sí mismo, ha sido un derroche de impúdico, de soberbia, de elitismo y de clasismo, ¿no? Y sobre todo de eso que venimos comentando, la falta de contacto con la realidad de toda esta gente a la cual le podríamos pasar toda la hemeroteca cuando ellos nos decían a nosotros que tenemos que ser responsables, porque el problema era la gente. Esta gente, estos,
son los que nos venían acusando durante meses de que el problema del coronavirus somos nosotros, los españoles, que nos portamos demasiado mal. Jóvenes. Al final, el único lenguaje que entendemos es el del estado de alarma. Eso sí que es porque nosotros nos portamos muy mal. El propio Pedro Entonces, J, todos estos... Eso sí que es un vídeo de botellón. Pedro J que tú lo haces. Bueno, el propio... Eso sí que es un botellón. El propio Pedro J, un día antes o 2 días antes, estaba diciendo que a él le parecía muy bien el estado de alarma porque la mayor expansión del coronavirus se produce en el ocio nocturno. En el ocio nocturno. Lo pueden ver el vídeo, está en mi cuenta y lo pueden ver en la red. Entonces, yo lo que me pregunto también es, ¿por qué también nos tenemos que plantear, así como nos indignamos y nos indignamos con razón, también nos tenemos que plantear por qué aquí nadie dimite? No dimite Armengol, no dimite Ilia, no dimite Almeida, no dimiten todos estos, porque es una falta gravísima de incoherencia. En otros países dimiten, en otros países se van a sus casas. Los gobiernos europeos están mediados de ministros que han sido Entonces yo por eso y han tenido que dimitir. ¿Y sabes por qué tuvieron que pedir perdón? Porque eso está, para los que nos dedicamos a los medios de comunicación, porque su medio de comunicación les dejaron solos. Es decir, aquí están tan blindados mediáticamente, que se sienten precisamente, que pueden navegar en la más absoluta impunidad. Pero en este caso, viendo la gravedad de los hechos, su medio de comunicación se lavaron las manos. No, y por eso... Porque el mundo de los medios de comunicación, una parte odia a Pedro J, la otra ignora a Pedro J y la otra no soporta a Pedro J. O sea, exacto. Que, en fin. Exacto, Pedro J fue un acelerador en ese sentido, porque se metieron muchos que le tenían muchas ganas, por eso se pusieron de acuerdo. Por ejemplo, Risto Mejide, en 4, aplaudía el editorial de Federico Jiménez Los Santos y decía, jamás pensé que podía hacer esto. Y el nexo común era el odio de los dos hacia, bueno, el odio, la crítica a Pedro J, efectivamente. Y Garrido. Bueno, la situación refleja un poco, justo hablábamos antes de esa burbuja de los diputados, que si la clase política vive en una burbuja, etcétera, etcétera. Bueno, aquí vemos que mientras la gente de España, mientras los españoles están pisoteados por la bota del estado de alarma y pierden, como el ejemplo que nos enseñabais, su empresa de autobuses, mientras los españoles se asfixian por las medidas adoptadas por el PSOE y Podemos y ahora apoyadas por todos los demás partidos representados en el Congreso, mientras unos se asfixian, los otros se van de banquete invitados por la prensa, alguna prensa, al Casino de Madrid. Esa es la dicotomía que ha puesto de relieve esta fiesta. Unos arruinados, los otros disfrutando, por supuesto, a costa del erario público. Fíjate. Eso es lo surrealista. Y aquí nos encontramos con una situación que no debería... Bueno, pues un evento público, pues tiene sentido que vayan de representantes públicos, sí, pero esto que se ha hecho es vergonzoso. Es vergonzoso. Y ustedes, consejos vendo que para mí no tengo. Sale también el presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Habían decretado el cierre perimetral. Cierre perimetral. ¿Y usted qué pinta aquí? ¿Qué pinta aquí? ¿Qué representación tiene que hacer usted frente a un medio de comunicación cualquiera, en el banquete de un medio de comunicación? En definitiva, vergonzoso. Y vergonzoso por lo impúdico del acto, por lo impúdico del evento y por la cara dura e impermeabilidad con la realidad social que se vive. Es el excusatio non petita, ¿no? Como Pedro J, que dice, no eran 150, eran 80. Bueno, eran 80 nada más. Eso sí, usted en Navidad en su casa, solo 6. Eso sí. Solo 6. Usted en Navidad, solo 6. Pero da igual porque nosotros, la Navidad es 80. una cosa romántica que no tiene que ver ni con nuestra fe, ni con nuestra familia. Si fuese el Ramadán, seguro que nadie lo discutía. Claro. Pero la cuestión aquí, y esto es lo que hay que poner de relieve, nos están robando la libertad. ¿Tiene sentido que un diputado se mueva a representar? ¿Tiene sentido que un empresario pueda ir a Castilla-La Mancha a vender o a donde sea? Claro que tiene sentido. Claro que tiene sentido. Y el problema no es que esté feo. Y esta es la idea. El problema no es que esté feo, que se organicen eventos, que tal. Al contrario, es que ustedes, políticos, deberían establecer el marco para que todo el mundo pueda organizar eventos, todo el mundo pueda vender, los negocios puedan abrir, las empresas puedan continuar su actividad ordinaria, porque ese es el problema real.
Porque la clave aquí no es que hagamos tabula rasa por debajo y todo el mundo a su casa, no. La clave aquí es que ustedes, señores del Gobierno, tienen que establecer un marco para que todo el mundo pueda seguir con su actividad ordinaria. Las empresas tienen que vivir de algo y las personas tienen que poder ganarse el pan. Y eso es lo importante. Iñaki. Sí, la historia de los estados de alerta en España ha sido la historia de los incumplimientos. Quiero decir que esto ocurre desde el primer día. Es decir, que desde el primer día ya vimos allí a Pablo Iglesias danzando, en fin, es una larga. Pues está el caso de Cela, pero solo se airean las de Rajoy. Son docenas. Esto al final, claro, bueno, luego por otra parte los incumplimientos, luego por otra parte aspectos tan decepcionantes, si alguien tenía alguna ilusión en la clase política, como que todos ellos hicieron test a todo correr. Y algunos varios frenéticamente, es decir, que mientras se infravaloraban los test, no, pues que para la mayoría no sirven, pero ellos no se daban cuenta o se daban y les daba igual, pero nos informaban de que fulanito ya va por el cuarto test y en este sentido no ha habido excepciones, ¿eh? Es decir, que aquí no hay nadie que se ha librado, no vamos a hablar de nombres, pero no ha habido un partido que se ha librado de informar de los test que se habían hecho sus líderes, seguidamente los mismos test que se negaban a la población y que en un momento, además, en un momento determinado se prohibieron. En un momento hasta se prohibieron. Bien, eso por un lado. Claro, a mí me da mucho miedo esta tentación que tenemos y es inevitable ante esta clase política, porque ese discurso era el que se imponía en el franquismo. Es decir, que el desacreditar a la clase política en general, claro, hace falta alguien que tenga las botas bien puestas para solucionar este problema, ¿no? Aviso de eso, quiero decir que yo me doy cuenta de que hay una contradicción, que podemos incurrir en una contradicción, o por lo menos, en fin, cuando... En un coadyuvante de la diferencia entre el normal y su clase política. No, primero, que el descrédito de la clase política y la denuncia de ese descrédito no sirva para negar el sistema político. Pero nadie lo hace, Iñaki, porque en un momento determinado se van imponiendo discursos peligrosos. Se desacreditan solos, Iñaki. No, y se van imponiendo liderazgos peligrosos. Digo, simplemente. No, vamos eso a ver, por un lado. Y ¿liderazgo peligroso te parece el de Emmanuel Macron, que le dice al presidente del gobierno, no, quita, que esto es una crisis nacional y esto lo tengo que hacer yo, que para eso soy el presidente de la República? Eso es lo que yo envidio. Liderazgos como el de Angela Merkel, que dice, lo siento, my liebe, pero tenéis que, para salvar la Navidad, vais a estar unas semanas sin moveros, encerrados y tal. Ahora bien, las empresas y los autónomos, 75% de lo que declarasteis como ganado en una semana de ese mismo tiempo el año pasado, os va a llegar por cheque. Ah, amigo, eso sí. Eso es otra cosa. Yo solamente, eso es liderazgo. Frente a quien propone puñetazos en la mesa y que viene, yo lo que propongo, simplemente creo que había que apuntar, es que viendo el botellón de los políticos, de la fiesta esa, quizás debemos pensar en medidas que no sean tan rígidas, sobre todo teniendo en cuenta un pueblo español que no le gustan las medidas rígidas. Quiero decir que el sistema político español se ha caracterizado por ser permanentemente burlado por la sociedad española, es decir, que lo hemos tenido en Hacienda, en la fiscalidad, en muchos aspectos. Entonces, medidas excesivamente rígidas para una sociedad como la nuestra, que no está nada habituada, creo que no son realistas. Y nos vamos a encontrar permanentemente con eso. En lugar de tomar medidas rígidas que no respeta a nadie, que se están permanentemente burlando y que al final lo que generan es hipocresía, una hipocresía oficial, yo creo que igual sería cuestión de ser más modestos. Sí, Iñaki, que aquí lo que dices desde luego tiene muchísimo sentido y es evidente que la clase política con carácter general se está desacreditando, pero también por suerte se ve quién dentro de esa clase política, como decíamos, quién todavía tiene un rayo de humanidad dentro. Y aquí lo vimos, pues yo lo digo defendiendo, claro, a los 52 diputados de Vox, que todos ellos... Sí, pero es importante decirlo, tiene porque un rasgo de humanidad Abascal. Este ataque constante a la clase política es a la clase política que se ha desnortado.
A esa clase política es a la que hay que atacar, porque cuando alguien tiene sentido común, a ese alguien, en mi opinión, hay que apoyarle. Hay que apoyarle, y ese es el alguien a quien hay que apoyar. Y decían también las medidas flexibles, no flexibles. La cuestión es que aquí en España había que haber adoptado las medidas, tenía que haberse adoptado las medidas en su momento. Y como bien decía Luis antes, desde febrero tenía el gobierno constancia de que se venía una pandemia. Y las medidas que se debían haber adoptado en ese momento, que por cierto son coincidentes con las que Vox fue proponiendo a lo largo del tiempo, lo primero, haga usted los tests a quienes entren desde fuera de España. Y cierre las fronteras. Pero usted coja y diga en el aeropuerto de Barajas no entra ¿Qué le dijeron nadie a Vox? Que no tenga... Le tacharon de racista. Haga usted los test y perdón, continúo con la cuestión y de nuevo las medidas debían ser esas. Ahora que por cierto en Canarias se ha adoptado esa medida. A partir de ahora no entrará ningún turista en Canarias que no traiga el PCR ya hecho. Y eso es lo que se debía hacer en Barajas, cosa que se niega el gobierno a hacerlo. Y eso se excepto que entren en pateras. Antes de la campaña turística. Inconcebible. Salvo que entren en pateras. En ese caso sí. Y perdón, Javier, acabo. La cuestión de todo esto, de nuevo, usted está expropiándoles a los españoles el derecho a trabajar y a ganarse el pan. Y toda expropiación tiene que venir con un justiprecio. Y como dijo Vox también, cuando usted impide a los españoles que trabajen, usted tiene que compensarles por ese impedimento, que es, por cierto, lo que ha hecho ahora Alemania, que eso ya lo propuso en su momento Vox en el mes marzo, abril. Lo que hizo el Reino Unido en la primera oleada. Nada nuevo. Ricardo. Mira, yo conozco una familia, Xavier, que a raíz de lo que estamos viviendo, les queda a final de mes, después de descontar gastos que son los ordinarios de cualquier familia, les quedan 20 euros para aguantar el mes entero. 20 euros están yendo, por supuesto, a bancos de alimentos, a bancos de ropa, no tienen para... En fin, es una situación verdaderamente dramática. A esas personas hay que decirles, cuando ven estas fotografías, no, pero es que en realidad esto es una situación excepcional, es que son unos pocos. Yo estoy de acuerdo contigo, Iñaki, en que la estigmatización de la clase política o incluso de la actividad política es un error y es una injusticia. Ahora bien, sí que es cierto que en España tenemos que reivindicar la ejemplaridad pública y la responsabilidad pública. Mira, en Alemania, que has puesto de ejemplo a Merkel, por cierto, Merkel no ha llamado a sus conciudadanos Meine Liebe, queridos míos, nunca. Nunca. Sí, sí. El respeto con el que en el resto de Europa se dirigen a sus conciudadanos en España es inusitado. No solamente el usted, en fin, muchas cosas formales. Pero te decía, en Alemania claro que puede haber estas cosas. Lo que pasa es que en la vida pública tiene una consecuencia. No solamente que tengas que dimitir, que te retiras de la vida pública. Porque has fallado en la responsabilidad pública, en mostrarte como ejemplo de lo que los conciudadanos ahora tienen que hacer. Ahora que lo dices, el cachorro, que era ministro de Defensa de Angela Merkel, el hombre designado por consenso en el partido de Angela Merkel para sucederla, es un señor que dimitió porque descubrieron que había plagiado 20 páginas de su tesis doctoral, una tesis doctoral de más de 700, y se acabó su carrera política. Y era el elegido para sustituir a Angela Merkel. Sánchez lo puso de ejemplo en sede parlamentaria. Sánchez luego copió la tesis menos 20 páginas, al revés que el alemán, y ahí sigue. Sánchez decía en sede parlamentaria, bueno, tenemos que tener ese ejemplo. Don Ricardo me ha puesto muy mala cara. Al principio, cuando yo he dicho que Simón se había burlado, que había considerado la Navidad como algo romántico, propio de gente pues inferior, algo así, y como que no se lo creía, ahora lo va a sufrir. O sea, está muy bien el romanticismo y todas estas cosas, pero yo creo que ahora estas cosas llevamos ya meses entendiendo que algunas de estos aspectos que son muy importantes, las tradiciones, los eventos sociales son muy importantes, pero yo creo que algunos de ellos debemos de analizarlos con la cabeza un poquito más fría. No digo que no se tenga que hacer, hay, ya digo, muchos factores a valorar y algunos de ellos, desde luego, los epidemiólogos de la salud no los controlamos. Pero yo creo que tenemos que tener siempre la cabeza muy fría y tratar de quitar el romanticismo a nuestras decisiones. Le van a llamar el monstruo de la Navidad, más o menos. Decías antes, Ricardo, y me interesa mucho ese punto de vista, que va a ir increciendo el diapasón de la gente en las calles quejándose, criticando y peleando contra ese estado de alarma, contra esas medidas restrictivas de las libertades. Van a ver las imágenes de lo ocurrido
anteayer, o no recuerdo el día de hace poco, en Sevilla, cuando pues, unos convocados por redes sociales montaron la parda y la policía hubo de emplear métodos antidisturbios para reprimir esa manifestación. Eso, vean imágenes de Módena, vean imágenes de Turín o de Milán y verán que va a haber un increchendo de la presión pública en la calle contra esas medidas que muchos no solo no entienden, sino que están dispuestos a jugarse pues un porrazo de los antidisturbios. Pero es que lo que se ha planteado a propósito de la Navidad primero es de una falta de sensibilidad. Es decir, quizá él en Navidad se vaya a hacer surf a Portugal o quizá vaya a hacer otro programa de televisión, pero para Tiene contratos de elfo, me han dicho. No sé, pero para muchas personas la Navidad es un periodo del año muy sentido. Y va a haber muchas familias españolas que van a llorar esta Navidad la ausencia de sus seres queridos. Muchas. Es que hay un montón de familias españolas que llevan pues 7, 9 meses sin poder abrazar a sus padres. Pero sumemos las que no van a tener pan en la mesa, ¿eh? Sumemos eso. Y muchos no van a tener pan en la mesa. Entonces, lo de plantear que es romántico y que hay que pensar las cosas con cabeza fría es de una falta de sensibilidad y de una falta de responsabilidad. Porque en ese mismo contexto uno podría decir, mire, voy a montar una fiesta de Navidad como la fiesta a la que asistió el ministro Illa. En los mismos términos. Hay un punto, Xavier, en el que esa falta de ejemplaridad y esta falta de sensibilidad y de respeto hacia los conciudadanos termina generando una indignación que ya no es la indignación abstracta del movimiento de los indignados, que eso sí tenía algo de romántico, es la indignación de quien se siente humillado, ofendido por un gobierno y por una élite. Y no me gusta tampoco mucho esta idea de la élite en abstracto, por lo que hemos visto que te está imponiendo unas condiciones que no puedes cumplir y que no te permiten vivir. Hombre, esto forma parte del álbum de declaraciones de Fernando Simón, al cual ya nos tienes acostumbrados. Este es un sociópata que dijo, yo entiendo, o sea, es propio de Fernando Simón. Un tío que no le interesa, claro, era un tío que no le interesaban los muertos, era un tío que decía que le faltaban 13.000 muertos y le daba igual, textual. Pero es que da igual la cantidad de muertos, dijo Fernando Simón. Claro, como no son los suyos. Hay 60.000 personas, 60.000 españoles que no van a estar en la mesa de Navidad. A él le da exactamente igual, porque él para lo que está es para irse a bucear con Calleja, el íntimo amigo de Pedro Sánchez. Entonces, a mí me parecen unas declaraciones que son propias de este personaje que decía que atribuía a los muertos del coronavirus a los accidentes de tráfico, cuando los españoles no podían ni salir a la calle. Le ha dado, este ha sido el tono de este sujeto durante todos los meses de pandemia y parece mentira, y por eso insisto, también tendríamos que reflexionar nosotros, ya no la clase política, sino esa clase política cómo nos refleja a nosotros, porque es inadmisible que este sujeto todavía siga en el cargo después de ser uno de los grandes responsables de esta tragedia, una tragedia humanitaria. Entiendo que para él esto no sea un problema porque el coronavirus para él jamás, desde el minuto 1, jamás fue un problema. Para él el coronavirus no iba a provocar ningún tipo de muerte. A él se ha dedicado a mentirnos, se ha dedicado a engañarnos, se ha dedicado a tomarnos el pelo, se ha dedicado sobre todo a ocultar los muertos y a hacerle el trabajo sucio a sus jefes políticos. Siendo un funcionario del Estado, debería haber sido fiel al Estado, no fiel al gobierno. Y sin embargo, en un momento determinado, cambió de bando y se convirtió en un funcionario político. O a lo mejor siempre estuvo en el bando malo, ¿eh? No lo sé. Me da que siempre estuvo en el bando malo, no tuvo que cambiar de bando. Bueno, eso que les hablan aquí unos privilegiados, no sé si tú, José María, formas parte del privilegio, de los que vivimos en Madrid tenemos confinamiento solo los puentes. Y sí, solo los puentes. El resto, la gente va a poder trabajar y moverse. Lo cuenta Isabel Díaz Ayuso. Le voy a pedir es que se permita que perimetremos las comunidades autónomas, al menos en el caso de la Comunidad de Madrid, por días. Porque es cierto que en el decreto del estado de alarma se decide que es por 7 días, no sé por qué motivo, no sé quién lo decidió, porque eso no son parámetros en ningún caso sanitarios. Bueno, digamos que como no va a servir de gran cosa lo de la limitación perimetral de movimientos,
Sobre todo si uno tiene comunidades alrededor que los tienen limitados, lo que diga Ayuso pues queda muy devaluado. De todas maneras es completamente incomprensible, va al saco de los que no se les entiende, pero para nada. Se lo dicen los presidentes de Castilla-León y de Castilla-La Mancha y se lo dicen los ciudadanos de Madrid. No entendemos esto del cierre en los puentes. Vamos a fastidiarle los puentes y el resto que puedan trabajar. Hombre, a alguno le vendrá bien, seguro. A alguno le vendrá bien, seguro. ¿Se puede defender económicamente el planteamiento? Escasamente, escasamente. Pero bueno, alimenta la confusión, que es lo que parece que está en nuestra clase política, que no entendamos nada, que no comprendamos nada y que al final pues acabemos. ¿Cómo es eso del pasotismo por razón de las medidas del estrés que provoca el COVID? José María, que antes lo decías. Indefensión aprendida. Defensión aprendida. ¿Y eso funciona cómo? No es teoría, ¿no? Pero un mecanismo psicológico que genera un sistema de defensión en el cuerpo, de defensa en el cuerpo, que cuando sufrimos estímulos erráticos, el cuerpo aprende a no reaccionar. No reacciona de ninguna forma, ni se defiende, ni ataca, simplemente no reacciona. Y el ejemplo que comentaba antes, que eran pues esas ratillas de laboratorio a las que una vez suena la campana y una vez se les alimenta, otra vez se les da una corriente eléctrica, otra vez hay agua y en otra ocasión, y va cambiando, llega un punto en el que las ratas de laboratorio frente al estímulo no reaccionan. Y los españoles estamos padeciendo esos ataques arbitrarios por parte del gobierno y lo que van a conseguir, que es, en mi opinión, lo que pretenden, es que los españoles no se defiendan, arrebatarles la libertad total a los españoles, de tal manera que llega el punto en el cual ni siquiera se enfrenten, no ya físicamente mediante manifestaciones y demás, sino que no se enfrenten ni siquiera ideológicamente. Mentalmente, sí, sí, está claro. Bueno, señores, muchísimas gracias por su presencia en el programa. A ustedes todavía más. A nosotros cuando nos dan premio no nos montan fiestuquis como las de Pedro J. Vienen aquí con toda humildad, nos entregan el premio, nosotros le agradecemos mucho. Seguramente tampoco tenemos ninguna relación comercial con aquel que nos da el premio, que ese es otro asunto digno de periodismo de investigación. Lo sugiero por si alguien se quiere pues revisar a quién se dan los premios en algunas casas, ¿no? Bien. No quiero más maldades, que estamos ya casi al filo del domingo. Tengan ustedes muy feliz día de Todos los Santos. Recuerden a todos esos que queremos, aunque pues, no hayamos podido despedirlos como hubiéramos querido. Les deseo un feliz fin de semana, que sufran adecuadamente el confinamiento, no se dejen torturar mucho por esta clase política y hasta el próximo sábado a las 10 en punto de la noche. Aquí dejamos el Más Superior Cuba por esta ocasión. Don Ricardo, yo ya sé que puede saludar a sus fans en los últimos segundos del programa y ya lo da por hecho. Muchas gracias a todos. Buenas noches.